Descargo de responsabilidad. Stargate no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Una semana después de empezar a suministrar energía a la nave de los Wright, esta emergió del océano a unas decenas de kilómetros de Atlantis. La nave colmena o supercolmena, como la llamaba McKay, quien seguía convencido de que los Wright iban a dispararles con ella, era algo diferente a las colmenas habituales. En primer lugar, esta nave tenía 5 kilómetros de largo, casi un 50% más que una colmena común. Su forma también era distinta. Menos achatada y con una superficie regular, sin el espacio vacío característico en su centro. En lugar de un triángulo, parecía más un cono aplanado y aerodinámico. Era probable que su resistencia y potencia de fuego fueran mayores, pero Celeca y el mismo McKay admitían que, sin la energía constante de un ZPM, y a menos que se les diera acceso a la base de datos de Atlantis para crear una nueva fuente de energía y motores hiperespaciales, las capacidades de esta nave no podían ser muy superiores a las de otras colmenas, pues su tecnología seguía siendo la de los Wright. «Y nos vamos, están llamando», dijo McKay, cuando la nave colmena estuvo en órbita una hora después, ya que los Wright aceptaron no perturbar la atmósfera para no causar problemas a los atosianos que habitaban el continente, por lo que ascendieron de forma lenta y constante. Una nave tan enorme aún alteraría el clima, pero no habría peligro de muerte para los atosianos. «Comuniquen», les ordenó Elizabeth, mientras McKay mantenía la mano en el interruptor del escudo, por si los Wright decidían disparar. Elizabeth estaba segura de que no lo harían y de que, por espeluznante que sonara, esos Wright eran ahora sus aliados. Sin embargo, no tomaría riesgos innecesarios y aceptó el plan de McKay. En una pantalla holográfica apareció una imagen que sorprendió a todos. En un gran trono Wright, estaba sentada una niña que aparentaba unos 8 o 9 años. Largos cabellos color plata, ojos azul muy claro, y piel suave y lisa, como la cera de una vela, del mismo blanco lechoso. Llevaba un vestido negro hecho del mismo material que usaban los Wright, y su expresión era serena e indiferente, como si viviera en un mundo lejano a lo material. A su lado, de pie a la derecha del trono, estaba quien Elizabeth supuso que era Michael. No lo había visto desde hacía una semana, pues Eric les había dicho que Michael estaba ocupado haciendo cambios. Al parecer, era cierto. Michael lucía una apariencia muy humana, si se ignoraba su piel blanca y lisa como la cera, y sus ojos reptilianos con pupilas verticales y bordes dorados. Su cabello rojizo era ahora de un tono fuego, suave y brillante. También parecía más alto, o tal vez era el contraste con la niña. En verdad, este Wright parecía más humano que Wright. Mi apariencia es el resultado de su retrovirus. Para evitar secuelas que pudieran afectar a los míos, me vi obligado a perfeccionarlo y evitar que nos debilitara más de lo que ya lo había hecho. Por fortuna, conseguimos una muestra genética de un antepasado, con la que pudimos trabajar y añadir algunas mejoras, sacando provecho de nuestra situación desfavorable. También hemos aprovechado y creado a nuestra propia reina. Esta es mi hija, y como no quiero que le pongan nombres que provoquen que los míos les disparen al escucharlos, pueden llamarla Eternity, dijo Michael. Ah, felicitaciones, dijo Elizabeth, aunque recordó que Eric había mencionado que una reina nacía de una nave colmena y Elizabeth sacudió la cabeza. Hola, Eternity saludó, pero la niña ni siquiera dio muestras de haberla escuchado. Michael hizo una mueca. Limítense a llamarla reina, dijo con un suspiro. Elizabeth se sintió algo ofendida, pues entendió que la niña la había ignorado como si fuera un insecto, y al parecer ni siquiera eran dignos de pronunciar su nombre. El ego de estos Wright era excesivo, pero mantuvo una expresión serena. Elizabeth era una diplomática profesional. Había negociado tratados con gente difícil antes, y estos Wright, a pesar de su egolatría, no eran ni la mitad de locos que algunos gobernantes de la Tierra. Entonces la llamaremos reina, dijo Elizabeth con un suspiro. Ahora bien, ¿hemos cumplido todos los puntos de nuestro trato? Michael asintió. ¿Tienen ustedes alguna queja?, preguntó. Elizabeth negó con la cabeza. ¿Podemos negociar por la base de datos de Atlantis ahora?, preguntó Michael con una sonrisa. Nuestra confianza aún no llega a ese punto, respondió Elizabeth con sinceridad. ¿Qué otras cosas tienen en mente? Antes dijo que había muchas cosas para negociar. Michael asintió. En el ataque a Atlantis, ustedes activaron la silla sin usar un Potentian. Esa fuente de energía nos interesa. A cambio, les daré información sobre el funcionamiento de Atlantis que ustedes no han puesto en práctica.
También, considerando su tecnología, podríamos hacer mejoras y compartirlas. Eso es demasiado poco, interrumpió Kai. Eso es interesante, considerando que no saben si la información que poseo es valiosa, dijo Michael, alzando una ceja. ¿Para nosotros es valiosa la información que ofrece? Preguntó Elizabeth, porque Michael ya había demostrado ser un comerciante astuto, y ella no quería obtener beneficios menores. Aunque no logremos mejorar la fuente de energía, esto será un gran beneficio para ustedes. Además, hay otras áreas en las que podemos colaborar. Entre ellas, les diré que los Alterans dejaron un arma muy poderosa en esta ciudad. Aunque no tiene un límite de uso, es extremadamente peligrosa, y podría causar miles de muertes si no se maneja con el debido cuidado. Por otro lado, los White no somos los únicos que sabemos de su existencia. Si otras civilizaciones avanzadas descubren que Atlantis está operativa, no dudarán en atacarlos para apoderarse a esa arma. De hecho, ya es raro que no hayan venido por ustedes. Es posible que los White no seamos los únicos que creen que Atlantis fue destruida, dijo Michael. Elizabeth apretó los dientes mentalmente. Si lo que Michael decía era cierto, estaban casi obligados a ceder ante sus demandas a cambio de la información sobre esa arma. Por un lado, aunque Michael aseguraba que era muy peligrosa y un último recurso, la Tierra no se negaría a poseer una tecnología de ese tipo. Además, sería útil, pues podrían llevarla a su propia galaxia y así mantenerla fuera del alcance de quienes la buscaran en esta. ¿Qué piden los White a cambio de la información sobre esta arma y su localización en Atlantis? Preguntó Elizabeth. Quiero acceso al laboratorio donde se encuentra esa arma. Hay una tecnología allí que me interesa, pero no se preocupen. Ese lugar no contiene información sobre el arma en sí, ya que fue considerada prohibida por los Alterans. Solo existe este prototipo, así que no se puede replicar. El artefacto que me interesa no representa una amenaza para ustedes, pues si lo usara, también afectaría a los White. Esta tecnología fue utilizada por los Alterans en nuestra contra, y como murieron, no sufrieron las consecuencias. Pero toda esta galaxia sigue en peligro por su existencia, y por eso quiero una muestra, explicó Michael. Elizabeth frunció el ceño. Michael parecía explicar las cosas con claridad, pero ella ya había creído antes haber entendido un trato, y luego resultó que él había escrito cosas entre líneas. ¿Qué tecnología sería esa? Preguntó con cautela. Es posible que no la conozcan, pues está muy por encima de su nivel tecnológico. A simple vista parecen humanos, pero en realidad son criaturas artificiales, cuyos cuerpos están compuestos por nanocitos y replicadores humanos. Interrumpió Kai, alarmado. Michael lo miró con interés. Veo que ya conocen esta tecnología. Los atlantes la usaron contra nosotros, pero se les salió de control. Aunque fue efectiva en un inicio, terminó causando miles de millones de muertes entre humanos, destruyendo civilizaciones enteras y también a nosotros, ya que ellos eran nuestra fuente de alimentación. Al final, cuando toda la galaxia enfrentaba el exterminio total, logramos detener a los replicadores, pero fue solo algo temporal. Siguen ahí, como una amenaza latente. Quiero los datos sobre su creación para desarrollar un arma eficaz que los elimine de una vez por todas. Eso aumentaría mi reputación entre los míos y nos aseguraría un escalón más en una posible alianza con otras colmenas White, explicó Michael. Elizabeth miró a su equipo, que se mostraba tan alarmado como ella. Tal como decía Michael, los replicadores eran una amenaza para todos. Que los White hubieran logrado contenerlos ya era un milagro, algo que ni los Asgard habían conseguido. Kai asintió, al igual que el teniente coronel Shepard, por lo que Elizabeth volvió a mirar a Michael. Michael, esa tecnología que mencionas la conocemos como replicadores, y ya nos hemos enfrentado a ellos. De hecho, tenemos un arma eficaz contra ellos que no causa daños colaterales. Si nos dicen dónde se encuentran, podemos ir y eliminarlos nosotros, propuso Elizabeth. Michael frunció el ceño. Si conocen esa tecnología, no dudo que quieran encargarse personalmente. Lo que sí dudo es que tengan la capacidad para hacerlo. Estos replicadores humanos son extremadamente adaptables. Siempre que pensábamos haber encontrado un arma eficaz, ellos la inutilizaban, causando enormes bajas. No permitiré que intervengan. Un último fallo, en nuestro estado actual, sería nuestro fin, sentenció. Bueno, dicho así, yo tampoco me arriesgaría, dijo Kai, por primera vez de acuerdo con los White. Lo que decía Michael también tenía sentido. La capacidad de los replicadores humanos para adaptarse a las armas era aún mayor que la de los replicadores insectoides.
Elizabeth tampoco quería correr ese riesgo. ¿Y si les entregamos el arma? Preguntó Elizabeth, refiriéndose al arma antireplicadores. Solo servía para ese propósito y no representaba una amenaza para los humanos. Aún así, quiero acceso a ese laboratorio. Pueden supervisar todo lo que haga, incluyendo los datos que obtenga, pero no aceptaré menos que investigarlo en persona, insistió Michael. Michael, lo informaré, pero no creo que haya problemas para negociar ese punto, respondió Elizabeth. Michael asintió y cortó la comunicación. Los Alterans realmente parecían estar desesperados, comentó el teniente coronel Shepard, haciendo una mueca. Es evidente que estaban locos, añadió Kai, y Zelenka asintió en acuerdo. ¿Qué son estos replicadores humanos? Preguntó Teila, que no sabía nada sobre ellos. Una tecnología que ha diezmado galaxias enteras, y que estuvo a punto de exterminar la vida en la nuestra hace poco. Por fortuna, nos salvamos por un pelo, explicó Kai. ¿Y esta tecnología fue usada contra los Wright? Preguntó Teila. Elizabeth asintió. Es posible que los Alterans no fueran conscientes de su peligrosidad, pero si la usaron como un arma, no dudo que los Wright y toda la vida en esta galaxia hayan sufrido las consecuencias. Es un milagro que los Wright hayan logrado detenerlos. Una especie aliada nuestra, que era incluso más avanzada, estuvo a punto de ser exterminada, explicó Elizabeth. Michael no lo sabe, pero la dificultad en este caso no es cumplir con sus demandas, sino lograr que los Asgard y los altos mandos no se involucren. Ellos no confiarán en que los Wright puedan encargarse a esta amenaza por su cuenta, dijo Elizabeth. Y los Wright tampoco parecen confiar en que podamos ayudarles, añadió Zelenka. Y Michael cerró la comunicación, y sus hermanos, que estaban detrás de él, casi se arrodillan para demostrarle su lealtad. Los humanos estaban a punto de entregarles un arma con la que podrían tomar el planeta de los replicadores y toda la tecnología que poseían, que no era inferior a la de los lanteanos. Mi reina, tu gloria será eterna, dijo Michael, saludando a su hija mientras llevaba la mano al pecho. Michael suponía que no había un padre en este universo que estuviera más orgulloso de sus hijos que él. Esa reina llevaba su sangre, y la de una de las reinas originales, sobreviviente de la guerra con los lanteanos. En la actualidad, había menos de 10 reinas que pudieran compararse con el linaje de su hija, y ninguna de ellas tendría en su historial la victoria final sobre los Asurans, quienes habían diezmado a los Wright hasta casi extinguirlos. Eran el enemigo definitivo, a quienes jamás habían podido vencer. Por otro lado, los humanos aún no eran conscientes de todo lo que ellos habían obtenido. Con la energía de un ZPM a su disposición durante 7 días, una supercolmena no era lo único que Michael había creado. Produjo 100.000 dardos y 200.000 soldados para defender la colmena. La fuente de alimentación ya no era un problema, pues esto dejó de ser una preocupación al desligarse de los demás Wright, quienes insistían en ver a las demás especies como alimento, incluso si eso significaba su propia extinción. Eran demasiado necios. Su hija, Eternity, le sonrió con aprobación. Ella poseía todos los conocimientos de la antigua reina, cuyos recuerdos alimentaron a la colmena, el nacimiento de su hija, sus hermanos Wright y a él mismo, convirtiéndolos en la nueva casta superior Wright. Aunque esto solo era así desde su propia perspectiva, pues los demás tratarían de matarlos. Pero Michael confiaba en someterlos, y quienes insistieran en no reconocer su autoridad, tendrían que morir. Después de todo, las naves creadas a partir de un Wright tenían un enorme potencial, por lo que ese sería su destino. Michael y los suyos ya no necesitarían otras fuentes de alimentación. Solo debían hablar con las personas correctas para iniciar su camino de conquista, y afortunadamente para Michael, ya conocía al Wright ideal para comenzar su revolución. Mi reina, los humanos ya están de nuestra parte, y pronto recibiremos el arma que necesitamos para exterminar la amenaza de los Asurans. Pero este plan requerirá más aliados, explicó Michael, y Eternity asintió con una alegre sonrisa. Aún era una niña, y aunque su destino estaba en juego, ella se divertía enormemente. A Michael no le preocupaba la juventud de su hija, porque él sería el regente durante 100 años, hasta que Eternity creciera y tomara el control de la colmena. Para entonces, Michael ya habría conseguido a una reina que pudiera usar como títere y gobernar en su nombre. Este era un método aprobado entre los Wright, por lo que no era algo nuevo. Michael tocó la red psíquica y buscó al Wright indicado para iniciar su trato. Lo encontró fácilmente, porque se trataba de un exiliado. Ante él y Eternity apareció una ventana holográfica que mostraba a un Wright sentado en un trono.
Tenía el cabello blanco, largo y maltratado, la piel verdosa y vestía de negro. Lo más llamativo eran los tatuajes en su rostro, que lo identificaban como consorte. Aunque este White ya había perdido su colmena, su reina y también a su hija en una guerra con otra reina, se había convertido en un exiliado. Aún así, su reputación era grandiosa. Actualmente regía una colmena, aunque no tenía reina, lo que lo convertía en un paria. El White en el trono frunció el ceño al verlos, y revisó 3 veces su señal psíquica para asegurarse de que no le estuvieran engañando. Todd, soy Michael, y tus sentidos no te engañan, se presentó Michael, transmitiendo su señal psíquica, que incluía su nombre y presencia, pero usando el nombre que los humanos le habían dado, para que Todd supiera que tenía relación con ellos. ¿Qué les ha sucedido? Preguntó Todd con incomodidad, aunque no se negó a negociar. Hemos perfeccionado a nuestra especie y ascendido en nuestro linaje, dijo Michael, y Todd hizo una pequeña mueca, pero acto seguido apretó los dientes de dolor. A Eternity no le había gustado su gesto de desprecio, y lo castigó sin dudar. Mi reina, estoy equivocado, dijo Todd, y Eternity lo dejó en paz. Todd no pertenecía a su colmena, y solo se le prohibía ser irrespetuoso. Lo que pensara de ellos no le interesaba a Eternity. Todd, no te conviene ser necio. Tenemos muchas cosas que ofrecerte, incluyendo la gloria eterna y, si lo deseas, un puesto de consorte en una colmena de tu elección, propuso Michael. Los ojos de Todd se abrieron ligeramente, sonriendo y enviando sus sentimientos de interés por medio de su conexión telepática. ¿Qué tendría que hacer? Preguntó Todd con cautela. Eternity lo miró con desprecio, pues la pregunta le parecía obvia. Él quería saber si tendría que someterse a los mismos cambios que ellos para ser aceptado como aliado. Si decían que sí, probablemente cortaría la comunicación. Pero Todd estaba equivocado. Todd, ser como nosotros es un privilegio que solo se obtiene tras 10.000 años de leal servicio a nuestra colmena y a nuestra reina. Ahora mismo, no eres digno, dijo Michael, quien no pensaba compartir sus mejoras con nadie. Planeaba crear su propia dinastía de élite absoluta. Todd volvió a mirarlos de arriba abajo con desconfianza. Todd, ¿hace cuánto que no comes? Preguntó Michael con una sonrisa. Todd envió una señal psíquica cargada de interés. Actualmente, había una guerra entre los White, y era precisamente por comida. ¿Dónde nos reunimos? Preguntó Todd. Michael le envió unas coordenadas y fijó un plazo de un día. Reúne 3 colmenas. Nuestra reina será garante de sus vidas. Si este pacto se concreta, habrá gloria eterna para compartir, dijo Michael, y cortó la comunicación. Luego, transmitió un mensaje a Atlantis, informándoles que tenían asuntos que atender y que lo contactaran cuando hubieran tomado una decisión. Su colmena entró en hiperespacio, en rumbo hacia el punto de encuentro con Todd y los White que lograra reunir. Y Todd frunció el ceño cuando la comunicación se cortó, pero también suspiró aliviado. Esa reina, aunque solo una infante, era verdaderamente aterradora. No debería tener tales habilidades a su edad. Eran una abominación pero una abominación poderosa. Otros White podrían negarse incluso a hablar con ellos y declararles la guerra. Pero Todd no, y al menos, no el Todd actual. En el pasado habría liderado su colmena para exterminarlos, pero muchas cosas habían cambiado, y su visión ya no era la misma. ¿Crees que realmente tengan comida? Preguntó su segundo al mando, también pragmático, y que ya había dejado de lado el tema de la apariencia de sus potenciales aliados. Todd sabía que esos White podrían darle la espalda fácilmente, pero eran lo que había. Además, habían rescatado a su gente y lo habían convertido en su líder para asegurar su supervivencia. Mientras Todd tuviera éxito, le serían fieles. Pero para una lealtad absoluta, necesitaría una reina y él no pensaba servir a ninguna. Aún debía encontrar a su hija. Ella sería su reina y nadie más. Es posible, respondió Todd con una sonrisa, y abrió una comunicación con otra colmena White. Una reina apareció en pantalla, sentada en su trono, mirándolo con desprecio. ¿Qué quieres, alimaña? ¿Cómo te atreves a contactarme sin una reina presente? Preguntó con desdén. Sin embargo, no le envió un castigo psíquico. Era una reina de clase baja, con habilidades limitadas. La verdad, sus capacidades no superaban las de Todd, cuyo linaje era superior. Te llamo en nombre de una reina, dijo Todd, transmitiendo la presencia de la joven Eternity. La reina lo miró con ira. Esta reina ofrece alimento y gloria eterna, dijo Todd, y la furia de la reina se desvaneció de inmediato.
Ella también era práctica. Eran aliados comerciales y de defensa mutua, aunque normalmente trataba solo con su consorte. ¿Qué quieren a cambio?, preguntó la reina, transmitiendo su absoluto rechazo a cambiar su esencia por comida o gloria. Nada como lo que piensas. Al parecer, solo quieren nuestro apoyo y reconocimiento, explicó Todd, transmitiéndole las coordenadas del encuentro. La reina, sorprendida, aceptó rápidamente y cortó la comunicación. Eso fue fácil, dijo Todd con un suspiro. Pero sus nuevos aliados habían solicitado 3 colmenas. Como exiliado recién rescatado, sus vínculos diplomáticos eran débiles. Conseguir una tercera colmena sería difícil. Hizo otra llamada, y su segundo al mando frunció el ceño. La reina a la que Todd se dirigía no era una aliada, sino una enemiga. De hecho, habían estado planeando atacar su territorio para robar comida de sus planetas. Todd sabía que era un riesgo, pero ya contaba con una colmena aliada y con el respaldo de la reina de Michael. Llamó a través de la red psíquica, ofreciendo comida. De inmediato, recibió un violento ataque mental. Lo soportó. Estas reinas de clase baja no eran un verdadero desafío para él. Si no fuera porque la estructura social daba control a las reinas, él ya habría dominado a todas estas pequeñas líderes. Pero no podía atacarlas directamente. No respondió al ataque, solo transmitió la presencia psíquica de la joven reina. El ataque cesó de inmediato, pero no hubo respuesta. La reina había sentido la presencia y, aunque no se atrevía a continuar el ataque, tampoco parecía dispuesta a negociar. Había notado que esta criatura era una abominación, y no veía razón para relacionarse con ella. Todd esperó 5 minutos. No hubo respuesta. Hizo una mueca. Conseguir una tercera colmena no sería sencillo. Otras reinas de mayor estatus ni siquiera recibirían su llamada, y contactar con más reinas de clase baja podría hacer que sus actuales aliados sospecharan de traición. No creo que sea buena idea decepcionar a estos aliados, dijo el segundo al mando de Todd. La niña reina ya le había infundido miedo, pero eso era normal. Los actuales compañeros de colmena de Todd eran escoria exiliada, sin reina a la que servir. Tratarían con desprecio a una abominación, y no dudarían en aprovecharse si podían. Sin embargo, Todd jamás había oído hablar de una abominación que también fuera una reina. Al igual que su segundo al mando, se preguntaba si eso aún la hacía una abominación y o si la palabra había perdido todo sentido. Porque, si uno de sus gobernantes era una abominación, ¿seguían siendo una colmena sin estirpe? Todd no lo sabía, pero tampoco creía que fuera asunto suyo. Él era un exiliado, y seguiría siéndolo y al menos hasta encontrar a su hija. Una llamada interrumpió sus pensamientos, y parpadeó al ver aparecer a 3 reinas en pantalla. Comprendió entonces que la reina a la que había contactado se había asustado por la presencia psíquica de la reina niña abominación, y había buscado apoyo entre sus aliadas. ¿Qué quieres?, preguntó fríamente la reina con la que había hablado antes. Todd frunció el ceño mentalmente. 3 naves colmena eran demasiado. Además, se dio cuenta de que esa reina era mucho más astuta de lo que aparentaba. Jamás habría sospechado que estuviera aliada con otras 2 colmenas. Tuvo que detenerse a pensar un momento. Si la situación se complicaba, serían 3 colmenas contra 3 y la suya no estaba en condiciones óptimas. La escasez de alimento había debilitado su rendimiento. La líder de nuestra alianza ofrece alimento y gloria, a cambio de una alianza, dijo Todd, nombrando a la pequeña reina como líder. Si negociaba solo desde su propia posición, estas reinas lo tratarían como un mendigo, y era probable que apenas le dejaran las sobras o le asignaran el papel más peligroso cuando llegara la hora de enfrentar el verdadero conflicto. Este es el final del capítulo. Si les gustó denle like, compartan y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.